¿Qué tal, chicos? Estamos en nuestra clase número 2 y el tema que hoy nos ocupa es la inteligencia emocional. Si tú recuerdas la clase anterior que estuvimos viendo las habilidades sociales, los estilos de comunicación, la comunicación asertiva, tendrás la oportunidad de verificar hoy cómo estos temas tienen una congruencia y van ligados porque el sustento de todo esto está justamente en la inteligencia emocional de los individuos. Aquí te dejo los temas que estaremos viendo hoy y vayamos a definir qué es la inteligencia emocional. Primero, déjame decirte que esta juega un papel sumamente importante a nivel de nuestras relaciones interpersonales, pero también a nivel laboral, porque tiene que ver con el arte del liderazgo y de la dirección. Desde el punto de vista de Aristóteles, se enseñaba a controlar las emociones. Desde aquella época, Aristóteles, citado en Goleman, menciona que cualquiera puede ponerse furioso o puede incluso experimentar cualquier emoción. Eso es fácil y es parte de la naturaleza humana, pero estar furioso con la persona correcta, con la intensidad correcta, en el momento adecuado, por el motivo correcto y de la manera correcta, eso no es fácil. ¿Qué piensas tú? En este momento empieza a traer a tu mente aquellos momentos en que han llegado emociones que te ha sido difícil de entender, difícil de manejar, de expresar, de darles salida incluso. ¿Y cómo es que tú las expresas? ¿Lo haces así en el momento, con la persona, en la intensidad y por el motivo adecuado? Imagínate esto en un contexto laboral. Ya iremos viendo más adelante algunos ejemplos. Goleman considera que fue la primer persona que conceptualizó la inteligencia emocional y la define como una meta habilidad que determina el grado de destreza que podemos conseguir en el dominio de nuestras otras facultades. Fíjate bien, esta nos ayuda en el dominio de otras facultades. ¿Cuáles son los elementos determinantes del desarrollo de tu inteligencia emocional? Los puntos 1 al 3 dependen 100% de ti, de que tú seas consciente de ti mismo. Entonces, el primero es la inteligencia emocional. El segundo componente es el autocontrol. 100% depende de ti. Y el tercer componente es la motivación. Si bien existe la motivación en un individuo, catalogada como motivación intrínseca, es decir, todo aquello que de ti mismo nace, que de ti mismo sale como una actitud positiva, el ser proactivo, el tomar la iniciativa, el estar animado ante los retos, ante los objetivos, ante tus propias metas, es esta motivación intrínseca. La segunda eh, visualización de la motivación es la motivación extrínseca, es decir, aquella motivación que tú necesitas del exterior para poder ir a la consecución de tus objetivos y de tus metas. A veces hay premios, a veces las palabras amables, el reconocimiento, todo aquello que viene del exterior. El mejor tipo de motivación, obviamente, es la motivación intrínseca, invariablemente de lo que esté ocurriendo en el exterior, de los elementos que estén o no influyendo en un individuo, simplemente estos elementos no tendrán un impacto negativo en tanto el individuo esté motivado desde su interior. Los siguientes dos elementos tienen que ver con la manera en que nos relacionamos con las demás personas. Entonces, el cuarto elemento es la empatía, si bien este nace de ti, pero no puedes tú saber qué tan empático eres. De hecho, no puedes saber siquiera si eres empático si no te relacionas con otras personas. Esta empatía la vives, la desarrollas, la experimentas en tus relaciones interpersonales. Y el quinto elemento es tu habilidad social, que justamente de esto hemos hablado mucho
ya en la primera sesión. Howard Gardner nos habla en su libro de las estructuras de la mente, que es una teoría sobre las inteligencias múltiples, nos habla cómo el individuo va formando, incluso tiene sus propios fortalezas o canales a través de los cuales va desarrollando esta inteligencia emocional también. Esta inteligencia la describe Gardner como la capacidad de resolver problemas, de crear productos, de crear un bien, de crear algo que es valioso en uno o en más ambientes culturales. ¿Cuál es la fuente de estas capacidades? A partir de esta definición que Gardner nos da y apoyándonos en especial en pruebas biológicas y antropológicas, presenta 8 criterios distintos para definir las inteligencias o la inteligencia en el ser humano. Te recomiendo mucho que puedas leer este libro, Estructuras de la Mente, un libro muy interesante, y que puedas leer también Inteligencia Emocional de Goleman, dos libros fundamentales para los directivos en una empresa o para los que administran una empresa 100% relacionándose siempre con el capital humano, con el recurso humano. Estas son las 8 inteligencias. Una inteligencia musical, corporal sinestésica, intra e interpersonal, lógico-matemática, lingüístico-verbal, artística y la naturalista. Quiero describirte cada una de ellas para que tengas una idea muy general acerca de esto. La inteligencia lingüística es la habilidad de un individuo para escribir, leer, contar historias, incluso para hacer crucigramas. Lógico matemático como inteligencia está inclinadas sus intereses hacia los patrones de medida, las categorías, las relaciones, las facilidades para resolver problemas aritméticos, juegos de estrategia y experimentos. La inteligencia visual espacial es la habilidad con imágenes, dibujos, espacios, representación de ideas, de conceptos, esquemas, facilidad para orientarse. La inteligencia corporal kinestésica es esta habilidad donde el individuo procesa el conocimiento a través de sus sentidos. Necesita moverse, tocar, escuchar, oler. La inteligencia musical es la facilidad para identificar sonidos, ritmos, reacciones ante la música. La inteligencia interpersonal es la capacidad para ejercer una buena comunicación, hay capacidad para liderar grupos, ser empático, facilidad para proyectar tus relaciones interpersonales. Y la intrapersonal, que ya vimos un poco de esto en la primera sesión, es el autoconocimiento, el reconocimiento de tus emociones. La naturalista se refiere a las capacidades de sintonizar, de hacer contacto con la naturaleza, sentirte bien en esos espacios abiertos. Cada inteligencia tiene sus propias habilidades, tiene sus intereses o sus gustos y obviamente de acuerdo a cada inteligencia hay canales, hay espacios, hay formas y estrategias mediante las cuales aprende mejor. No quiero detenerme mucho en esto, prefiero que lo veamos en el momento de la clase, pero sí puedes tomar ahora una captura para que tú te des cuenta cómo estas inteligencias van demandando, por llamarlo de alguna manera, un modo de aprendizaje. Tienen su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta inteligencia emocional también se refiere desde Mayer a una capacidad para supervisar sentimientos y emociones en uno mismo y en las demás personas. La capacidad para discriminar entre ellos y de usar esta información para orientarse a la acción y al pensamiento propios. En otra definición, Salovey y Mayer la enmarcan como la inteligencia emocional que está relacionada con las habilidades para percibir de manera muy precisa, para valorar y expresar las emociones. Esto se relaciona también a la habilidad para acceder y también para generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento, la habilidad para atender sus emociones
y un conocimiento emocional. Esta habilidad para regular emociones que va promoviendo el crecimiento justamente de esta inteligencia emocional. ¿Qué implica? Implica que aprendas a reconocer tus emociones, que las identifiques, que le des nombre, que sepas cómo y por qué te sientes. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez en algún momento has mantenido una conversación con una persona que cuando le preguntas cómo se siente, la respuesta es no lo sé. Ujú. Y está en lo correcto. Si no sabe reconocer sus emociones, no sabe cómo se siente. Esta inteligencia emocional, así como las habilidades sociales, las aprendemos desde la niñez. Nuestros padres las van modelando y hacia afuera cuando salimos al mundo exterior, a ese mundo que está fuera del límite de casa, las van modelando otras figuras significativas como los maestros, los jefes, los líderes, otras personas significativas, abuelos, tíos, y de ellos vamos aprendiendo una forma de cómo se expresan las emociones. En un entorno familiar violento, agresivo, pues se aprende que la manera de expresar las emociones es con gritos, es con golpes, es con llantos, es de una forma irracional en algunas ocasiones. Si vivimos en un ambiente emocional más sano, más equilibrado, entonces el individuo aprenderá que la manera de identificar, de expresar sus emociones es a través del diálogo, de la comunicación asertiva, como ya veíamos en la primera sesión, todos los elementos de la comunicación asertiva. Implica también que tú sepas manejar tus emociones, que las entiendas y las expreses de una manera adecuada. También implica que utilices tu potencial, cómo son tus fortalezas y tus habilidades. Ya iremos viendo cómo esto de reconocer tus propias fortalezas te ayuda también en el manejo, en entender y en manejar las propias emociones, pero también hacia afuera, al ser empático, para entender las emociones de las demás personas. ¿Qué piensas tú? ¿Se puede aprender la inteligencia emocional? A diferencia del IQ o de este coeficiente intelectual, no cambia. Desde el nacimiento lo tenemos y así permanece el resto de nuestra vida, aunque los últimos estudios en neurociencias nos enseñan que de acuerdo a esta plasticidad cerebral que tenemos, puede suceder algo ahí. Este coeficiente intelectual es el índice de cuán rápido es tu cerebro para aprender. Cada habilidad emocional es aprendida y es aprendible. Los niños empiezan a aprender como cuando papá y mamá lo cargan, por ejemplo, mientras él llora y llora porque es la única manera de comunicarse que tiene un bebé. Llora ante una necesidad, ante la necesidad de alimento, ante la necesidad de que lo cambien, de que esté abrigado, arropado, y papá y mamá llegan y lo calman. Esa es una lección, perdón, para toda su vida. Es una lección de inteligencia emocional, porque aprendemos a través de la vida. Aprendemos que cuando yo me expreso, ujú, entonces las demás personas van a recibir este mensaje. Cuando yo me expreso de la manera adecuada, en ese mismo canal estaré recibiendo la respuesta de quien yo necesito que escuche ese mensaje y atienda ese mensaje. Si tú eres un líder y tienes una deficiencia en tu empatía, una deficiencia al manejar tus emociones o al manejar cualquier otra situación, entonces te, se- será imposible pedir ayuda. Ujú. Goleman nos dice que cuando un líder sabe pedir ayuda, está provocando una cosa en su equipo de trabajo. Lo que está provocando es, o lo que está enviando es un mensaje de que pedir ayuda no es para los débiles, pedir ayuda no es para el ineficiente, pedir ayuda
es parte de nuestro proceso de ser humano, de aprender, de relacionarnos y de reconocer que en otros hay habilidades, hay capacidades, hay destrezas y hay fortalezas que suman a un equipo de trabajo. Y cuando alguien te pide ayuda, va en esta misma dirección, es porque confía, cree en tus capacidades, en tus habilidades, en tus destrezas, en tu capacidad para resolver problemas y entonces se vuelve una relación muy nutritiva. ¿Se puede aumentar la inteligencia emocional? ¿Tú qué piensas? Sí se puede en una entrevista realizada a Goleman. Él menciona que lo primero que necesitas para desarrollar tu inteligencia emocional es tener el interés de hacerlo. El segundo aspecto es que debes tener un buen entendimiento de cómo te perciben otras personas. Quiero dejarte este ejercicio. Pregunta a 5 personas qué piensan de ti. De cualquier forma, en la clase estaremos haciendo este mismo ejercicio entre compañeros. Entonces, aquí está tu primera actividad que vamos a estar revisando en el momento de la clase. ¿Qué piensan 5 personas de ti? Puede ser de tu entorno laboral y te sugiero que elijas una persona de cada entorno o 2 personas de cada entorno. En tu entorno laboral, en el entorno familiar, si practicas algún deporte, perteneces a algún club, también ve con estas personas de estos entornos para que te digan qué piensan ellos de ti, cómo te perciben. Pregúntales también cuáles son tus fortalezas y pregúntales en qué cosas podrías mejorar. Este es un ejercicio muy sano y muy enriquecedor. El tercer punto para aumentar tu inteligencia emocional es entenderte a ti mismo. Ya hablábamos del diálogo interno en la primera sesión. ¿Entiendes lo que necesitas? Si yo te preguntara en este momento, ¿cómo te sientes y qué necesitas? ¿Estás realmente en contacto contigo? ¿Sabes, identificas en este momento cómo te sientes y qué necesitas? Es otro ejercicio más que haremos en clase. ¿Puedes detectar la inteligencia emocional en los demás? Por supuesto que sí, sí lo puedes hacer. Además, es una habilidad bastante útil para un líder, para un directivo, en general para todas las personas. Mediante un trabajo de simulación, se puede hacer también un ejercicio de inteligencia emocional. Los reclutadores de personal tienen preguntas, eh, test proyectivos, test para evaluar también la inteligencia emocional. En el momento de la clase te estaré aplicando un par de test sobre tu inteligencia emocional. Así que te pido que tengas a la mano en el momento de la clase goma y lápiz. Es lo único que necesitaremos para el test. Y claro, una muy buena disposición. Lo que se hace en algunos ambientes o en algunos procesos de reclutamiento y selección de personal es que plantean una simulación, plantean un problema. En algunas compañías actualmente se preparan estas situaciones contratando actores para que ellos tengan un desacuerdo. Después se le pregunta al candidato cómo resolvería esa situación. Otros armarían un escenario con una situación estresante, por ejemplo, y el candidato tendría que manejar esta situación. Otra forma de hacerlo es durante la entrevista preguntando al candidato que describa un momento en el que él cometió un gran error, cómo lo resolvió y lo que habría necesitado para ser mejor en eso. Esto nos dará una idea de qué tan alto es nuestra conciencia de nosotros mismos y nuestra inteligencia emocional. Ya estaremos haciendo estas dinámicas en el momento de la clase. ¿Cuáles son las habilidades claves de los líderes, de un administrador? Primero, lidérate a ti mismo. Claro, no puedes ir y ejercer el control en otros. Eso no está bien porque habla de que tú eres una persona o muy rígida o con poca capacidad de autocontrol. Debes tener conciencia de ti mismo, saber cómo manejas tus emociones. Esas situaciones angustiantes
para que no se interpongan en el camino para realizar tu trabajo. Debes entender cómo se sienten las demás personas, estar en sintonía con la gente a quien tú lideras. Es importante que conozcas sus deseos, también sus temores respecto a ese ambiente laboral, cómo piensan, sus sentimientos. Esto te va a permitir ser un mejor comunicador. También te va a permitir ser capaz de influenciar, de guiar, de dirigir, lo cual es la tarea central del liderazgo. Por lo tanto, cada líder debe saber qué es la inteligencia emocional y cómo te ayuda en el mundo laboral. Actualmente, seguramente tú sabes, porque estás en un entorno laboral, muchas empresas realizan pruebas para medir el nivel de inteligencia emocional en las personas con el fin de emplear a aquellos que son los más aptos para ocupar ciertos cargos. Imagínate, una persona que tiene poca tolerancia a la frustración, que es ansiosa, que se estresa fácilmente, pues no pensarías en emplearla para un puesto donde la demanda es un ambiente justamente que a veces es estresante. Ujú. Sería un grave error. La inteligencia emocional no se refiere al manejo de las propias emociones, también se refiere a la manera adecuada de influir en las emociones de otras personas. Las personas que tienen altos niveles de inteligencia emocional pueden tratar a empleados que son conflictivos, empleados muy sensibles también, con más facilidad, evitando que se conviertan en empleados que puedan ocasionar problemas a la empresa. Y bueno, como te comenté en el test que haremos en el momento de la clase, ya podrás tú saber cuál es tu nivel de inteligencia emocional. Goleman menciona que él conoció a una persona que en su entorno laboral era bastante iracundo, así que su equipo de trabajo todos los días llegaba preguntando, ¿cómo amaneció hoy el jefe? ¿Cómo está la temperatura? Claro, eh, influía mucho la inteligencia emocional del jefe en la temperatura y el ambiente laboral. De la respuesta dependía la actitud que las personas que estaban bajo su liderazgo adoptaban para entrar a la oficina. Después, él mismo se disculpaba y decía que eso no era diario. Sin embargo, era algo que ocurría a diario. Ujú. Las emociones, el estrés, la agresividad, el autoritarismo, la rigidez, la tolerancia y la tranquilidad se transmiten del jefe a los subalternos. Ujú. Imagínate una persona que siempre está de mal humor, que está enojada, que ante el estrés, como no sabe manejarlo, como no tiene estas habilidades, grita, regaña, azota la puerta. Entonces, esto crea un mal ambiente laboral. Ese mal ambiente laboral, obviamente que no va a influir de una manera positiva en el desempeño de las personas. Sin embargo, muy a pesar de esto, en muchas empresas, a pesar de este ambiente laboral, las personas hacen su trabajo, hacen lo mejor que pueden, a pesar de este tipo de jefes. ¿Qué es un directivo autoritario? Es este estilo de mando dominante y autoritario. Tiene un pensamiento concretista y esto se manifiesta en la dificultad para manifestar sus emociones. Claro, a veces le cuesta trabajo reconocer las propias, cómo va a tener la habilidad, ¿no? Para poder entender a las demás personas. Suele tener una actitud hostil, ser duro, ser competitivo, están centrados en tareas y por lo mismo que se centran en las tareas, descuidan las relaciones interpersonales. Ya iremos viendo en otras sesiones, en otras clases, los tipos de liderazgo. Un tema también muy interesante. Como en todas las clases, te darás cuenta que antes de salir y ver cómo está allá afuera, cómo está tu entorno, te invito a que primero tú te evalúes qué tipo de inteligencia tienes,
qué nivel de inteligencia emocional tienes, cómo estás en tus habilidades sociales, qué tan asertivo eres en tu comunicación y qué tipo de líder eres. Ya lo iremos descubriendo en las clases. La inteligencia emocional y la dirección. Es muy importante actualmente la inteligencia emocional porque determina la manera en que te manejas a ti. Em, Tiene que ver con la empleabilidad y entendemos por empleabilidad esta capacidad de una persona de aportarle valor a la organización, de sumar, de contribuir a la empresa en mayor medida. Muchas veces contribuye más de la remuneración que tiene. Esa es una realidad en nuestro país. Para lograrlo es necesario el desarrollo del coeficiente intelectual alto y también de un coeficiente emocional. Son dos habilidades que van de la mano. ¿Qué cualidades necesitas desarrollar? La constancia, la flexibilidad más que la rigidez, perdón. Y tal vez has escuchado acerca de los bambús. Más adelante te contaré la historia. Debes o se espera que sea una persona optimista, optimista porque esta visión para resolver las situaciones, para resolver los conflictos, es muy idónea y perseverancia. La actitud es otro elemento importante en un directivo, en un administrador o en un líder. Esta actitud y el estilo de dirigir dependerán de cómo tú, como líder, como administrador, como directivo, te ganes el respeto, la admiración o por el contrario, te ganes el odio de tus colaboradores. El equipo de trabajo reacciona bien cuando se le plantea con disciplina y respeto los objetivos y metas que se pretenden alcanzar. La disciplina autoritaria hace aflorar todo lo malo de la naturaleza humana. Es decir, cuando actúas de manera autoritaria y tú eres un directivo, no puedes motivar a la gente, pero sí motivarás el lado oscuro y el lado negro de tus colaboradores. Piensa en este momento los tipos de jefe, los tipos de líderes que tú has tenido, o piensa en los tipos de líderes que conocemos a nivel mundial. ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo es la actitud? ¿Cómo se desarrollan con su equipo de trabajo? El narcisismo y las emociones. Claro que hay muchos líderes narcisistas. Estos suelen interesarse por ellos mismos. Sin embargo, generan codependencias o dependen de su equipo de trabajo. No saben dar, solo saben tomar. Es un individuo, sí, perverso, que presenta al menos 5 de las siguientes características. Y otra vez, acuérdate, antes de mirar hacia afuera, evaluémonos nosotros. Entonces, vamos a ver si tú eres de este tipo narcisista. El directivo tiene una idea grandiosa de su propia importancia. Todas las ideas son grandiosas y son de él. Da poco espacio, un canal pobre para que otros expresen sus grandes ideas. Claro, como es narcisista, pues no le gusta verse opacado por otros u otro miembro del equipo de trabajo que pueda ser más destacado en ciertas habilidades que él. Lo absorben fantasías de éxito ilimitado y de poder. Tiene esta ambición. Se considera especial y único. Nadie es como yo, nadie puede hacer el trabajo como yo. Por eso tengo que ir y hacerlo, porque en cuanto delego me doy cuenta de lo incapaces que son los demás. Tiene una necesidad excesiva de ser admirado. Claro, muy narcisista. Piensa que es merecedor de todo. Está acostumbrado a explorar a los demás, a explotar, perdón, a los demás. No es empático. La envidia es una de las emociones y sentimientos muy latentes en un narcisista. Tiene actitudes y comportamientos arrogantes, es egoísta y suele ser controlador. ¿Qué comprende la inteligencia emocional? Ya hablábamos de que Gardner revolucionó este concepto en los años 80. Con su teoría de las inteligencias múltiples, él rompe un enfoque academicista de la inteligencia solo como el IQ, como el coeficiente intelectual. Nos muestra
que este coeficiente intelectual está formado por muchos otros factores. Y ya veíamos que todos los autos, lo hablábamos también en la primer clase, tienen que ver con tus habilidades sociales y con tu inteligencia. En cuanto a la intrapersonal, están aquí los autos: autoconocimiento, automotivación, introspección, autocompasión, autocuidado. El autoperdón también está aquí. La inteligencia interpersonal, ya hemos hablado mucho de esto, como la capacidad de ir hacia afuera, en tus relaciones con las demás personas. Déjame hablarte un poco acerca de los aspectos biológicos de esta inteligencia interpersonal. Se encuentra íntimamente relacionado con tu lóbulo frontal del cerebro de ambos hemisferios. Esta parte del cerebro controla lo que llamamos las funciones ejecutivas en los individuos, es decir, controla tu conducta, controla tu atención y tu planificación. También está relacionado con el sistema límbico. El sistema límbico es un área que está ligada a la emocional, pues sí, a la emocionalidad. De manera muy específica, la amígdala. Los aspectos biológicos de esta inteligencia intrapersonal, de este ir a ti, reconocerte, entenderte, está ubicado en los lóbulos frontales, los cuales están encargados también de las funciones ejecutivas, de regular el comportamiento, y por su parte los lóbulos parietales se encargan de integrar esta información. Así que este tipo de inteligencia intrapersonal también está vinculada con ese sistema límbico, el cual se conoce como la parte emocional del cerebro. Nuevamente, de manera muy específica, la amígdala. Las investigaciones hechas en Harvard nos reflejan un porcentaje bien interesante. Pon atención, el 15% de las razones por las cuales una persona triunfa personal y profesionalmente tiene todo que ver con sus habilidades técnicas y conocimientos profesionales. Una carrera, una profesión, las 1000, 8000 especialidades que tú hagas. El 85% de tu éxito está relacionado con tu actitud, con tu grado de motivación. Ya veíamos que existe motivación extrínseca e intrínseca. Bueno, está relacionado con tu grado de motivación intrínseca, con tu capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves a partir de estos porcentajes el éxito profesional, laboral y personal? Es interesante, ¿no te parece? La inteligencia emocional en un directivo nos muestra una imagen más humana. Claro, no como el líder narcisista. Nos muestra un humano de mayor calidad personal que nos va a facilitar la relación con el equipo de trabajo y la toma de decisiones. Según Goleman, la inteligencia emocional en un directivo requiere el desarrollo de los siguientes aspectos: honestidad emocional, es decir, eres honesto contigo. Cuando estás enojado, reconoces que estás enojado y vas y trabajas en ello. Cuando estás alegre, lo sientes, reconoces que estás alegre y contagias esta alegría. También depende de nuestra energía emocional. Qué tan bajoneados andamos a veces, qué tan optimistas, qué tan alegres, qué tan positivos estamos. La retroinformación emocional con el otro, entiendo al otro como esta parte de la empatía, la intuición práctica, la presencia auténtica. Fíjate, la intuición es muy necesaria en un líder. La presencia auténtica, ¿eres tú o estás fingiendo? ¿Eres una persona en tu trabajo como jefe, como líder, y eres alguien bien diferente con tus amigos, con tu familia? Porque entonces ahí no hablamos de esta autenticidad y menos de una congruencia. Tu radio de confianza. Ujú. ¿Qué tanto ¿Qué tantas personas son, por llamarlo de alguna manera, son tocadas a través de lo confiable que tú eres? ¿Qué tantos confían en ti?
y los descontentos constructivos. Claro, todos tenemos opiniones, formas de pensar diferente, pero a partir de estas diferencias, ¿qué tanto construyes? ¿Qué tanto puede ayudarte a crecer justamente estas diferencias? Las habilidades duras, fíjate bien, y es otro tema en el que estamos entrando, te van a conseguir entrevistas, pero las habilidades blandas te consiguen un empleo. Si me cachas este concepto, las habilidades duras te van a dar a lo mejor 30 entrevistas, pero de esas puede que nadie te emplee. Pero si tú tienes habilidades blandas, vas a conseguir un trabajo tal vez sin tantas entrevistas. ¿Cachas la idea? Vamos a ver qué son las habilidades duras y las habilidades blandas. Esto te va a hacer mucho clic con lo que ya hemos visto de habilidades sociales y de la inteligencia emocional. Las habilidades duras son todas tus destrezas técnicas que se requieren para desempeñarte en un puesto, para una función, para un rol determinado. Es decir, es tu formación académica, un título universitario, la capacitación, el entrenamiento. Las habilidades blandas son tus competencias personales, son tus habilidades sociales, tu inteligencia emocional, es el eje de las relaciones interpersonales, es decir, tu capacidad de interactuar y de relacionarte. ¿Te das cuenta por qué tiene tanto sentido esto? Las duras te consiguen entrevistas, pero las habilidades blandas sí o sí te van a dar un empleo. ¿Cuáles son las habilidades duras? Están clasificadas. Aquí tenemos las informáticas, ¿ajá? Como la gestión de información, todo el software, la dirección estratégica, es decir, la capacidad de analizar datos y de riesgos, análisis de negocios, todo el marketing, diseño gráfico, SEO, desarrollo de campañas, de edición, perdón por mis faltas de ortografía, la ingeniería, la programación, el mantenimiento de todos los equipos de cómputo, de los equipos de trabajo, de los servicios en la nube, las finanzas, la contabilidad, el emitir informes, hacer presupuestos, graficar, la gestión fiscal. Perdón nuevamente por mis faltas de ortografía. Todo esto son habilidades duras. Si te das cuenta, aquí poco tiene que ver con las relaciones interpersonales, porque todo esto se desarrolla más en ambiente trabajando prácticamente tú solo en esos proyectos. Las habilidades blandas es tu capacidad de respuesta. Qué tanto eres hábil para adaptarte a los cambios? Vienen nuevas estrategias, vienen nuevas normas, vienen nuevos procedimientos y tú te enojas, te alteras, vas y reclamas porque ya te habías habituado a lo anterior y cómo ahora me ponen algo nuevo, que no se dan cuenta que esto me cuesta mucho trabajo. ¿Qué tan adaptable eres? La inteligencia emocional, la empatía, un pensamiento crítico constructivo, tu habilidad de comunicarte, eres responsable, eres consciente del tiempo, trabajas en equipo, qué tantas habilidades de liderazgo tienes, eres paciente. Estas son las 20 habilidades blandas más importantes. Ajá. Échales un ojito y nuevamente te voy a pedir que te califiques del 1 al 20, ¿cómo andas con eso? Si tú en este momento te evaluaras en un rango del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es que eres muy destacado, ¿qué número le pones a cada una de estas habilidades? Te pido que hagas este ejercicio porque en el momento de la clase platicaremos también de esto. Voy a pedirte que vayas a este link, ajá, y en el momento de la clase también te lo pasaré, haremos este test y analizaremos en el momento de la clase el estudio de caso de la página 48 y 49 del libro que estamos viendo para estos temas que ya tienes en Classroom. Esta es una evaluación de las que estaremos haciendo, que está en la página 50 y 52, pero bueno, ya en el momento de la clase estaremos haciendo esto. El tercer estudio de caso que haremos en el momento de la clase, échale aquí un ojito, pero
de manera más detallada lo analizaremos. Fíjate bien, este caso fue real. Y mi intención es que analicemos con todo lo que hemos aprendido en la clase 1 y lo que hemos visto hasta este momento, analicemos este caso. Este fue un discurso dirigido a empresarios en México. En este discurso, Felipe Calderón, estando ante 300 líderes empresariales, los llamó, ve analizando bien, porque aquí tú te vas a dar cuenta, perdón, qué tan analítico eres. Acuérdate, son habilidades también. Los llamó minoría selecta y élite. ¿Qué te parece esta frase? También dijo, ¿cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y sobre el dolor de esta mitad de mexicanos? ¿Te parece que está siendo congruente si al principio dice minoría y ahora esta mitad de mexicanos? En fin. Y más atrás, ¿cuántas batallas hemos perdido? ¿Cuánto territorio? ¿Cuánta mediocridad hemos aportado entre todos? ¿Qué te parece esta frase? ¿Cuánta mediocridad hemos aportado entre todos para hacer de este país enorme, bendito por sus recursos naturales, por su historia, por su identidad, uno más entre el ciento de países que pueden hacerlo, pero no lo han hecho? ¿Qué tal? Les endosó la mayor responsabilidad en la transformación de México. Y además, ahí te va la receta. Transformemos a México y entonces, si nos llamaremos líderes del país. En otras palabras, cuestionó el adjetivo autoimpuesto por ellos mismos. ¿Qué tal este análisis de caso? Échale aquí el ojito, velo analizando. Si quieres saber más sobre el contexto de este discurso, también está en el libro. Pero bueno, estos son los ejercicios, lo que iremos haciendo. ¿Qué te pido que vayas analizando y respondiendo? ¿Qué opinas tú del discurso de Felipe Calderón? ¿Cuál supones que fue la reacción de los líderes empresariales? ¿Crees que el presidente Calderón manejó bien sus emociones y supo el impacto que causó con el mensaje? ¿Es un mensaje emocionalmente maduro? Sobre todo, esta pregunta es muy interesante y la respuesta que tengas también será muy interesante. ¿Se cuidó el impacto emocional que este discurso generaría? Bueno, te dejo el espacio para que vayas dando respuesta a este análisis que debatiremos en el momento de la clase. Con esto doy fin a esta presentación. Como siempre, pidiéndote, ve haciendo tus notas, ve haciendo los ejercicios que te he estado indicando en este momento y en la clase ya enriqueceremos más todo este tema. Muchas gracias por tu atención.